Y aquí lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué ocurre con el cambio en la función de utilidad cuando cambian los precios? En este caso, vamos a analizar cuando cambia el precio del bien X. Entonces tenemos que ir a la definición de la función de utilidad indirecta para obtener esto. Entonces tenemos que ver, ¿no?, cómo el cambio en el precio de X afecta el consumo de X y cómo eso afecta la utilidad, y cómo el cambio en el precio de X afecta Y y cómo eso afecta la utilidad. Igual que en el caso anterior, nosotros podemos reemplazar esto por las condiciones de primer orden, con lo cual nos queda lo siguiente. Para despejar estas variables, ¿no?, la derivada de X respecto al PX y la derivada de Y respecto al precio de X, tenemos que ir de nuevo a nuestra restricción de presupuesto. Nuestra restricción de presupuesto, que la vamos a escribir aquí, tomamos la derivada de los gastos en X, Y ingresos cuando cambia el precio de X. En este caso, tenemos que el cambio en el precio de X va a afectar a estas dos variables. Entonces, tomando la derivada del gasto, tenemos, ¿no?, X más la derivada de X respecto a PX, más, en este caso, como PY es una constante y estamos variando precio de X, no la afecta, es directamente e igualmente el cambio en el precio de X no afecta el ingreso, por lo tanto esto viene a ser 0. Aquí me olvidé de poner el precio de X. Entonces podemos pasar X al otro lado y ¿qué tenemos? Tenemos que el precio de X por la derivada de parcial de X respecto al precio de X más el precio de Y por la derivada parcial de Y respecto al precio de X es igual a menos X. Y X evidentemente depende de precios e ingreso. Nosotros podemos reemplazar esto aquí y nos va a quedar que lambda por menos X es igual a la derivada de B respecto de Px. Y podemos ir un pasito más allá. Vamos a borrar esto. Y lo que tenemos es que la derivada de la función indirecta de utilidad respecto al precio de X dividido entre la derivada de la función indirecta respecto al ingreso, que es el valor de lambda, es con signo negativo la función de demanda marshalliana. Esto es lo que se conoce como la identidad de Roy. Lo que vamos a hacer ahora es analizar las funciones de gasto. El gasto que depende de los bienes X, E y Y. Nosotros con este nivel de gasto estamos en este punto optimizando la utilidad del consumidor. Y es una utilidad, vamos a llamarla U barra. Podemos tener
mayores niveles de gasto? Sí. Podemos tener un nivel de gasto superior, por eso estamos desplazando hacia arriba la recta, y obtener el mismo nivel de utilidad en un punto como este, o en un punto como este, vamos a llamarle A, B y C. En B y C nosotros obtenemos el mismo nivel de utilidad que en A, pero con un gasto mayor. No es óptimo, podríamos desplazarnos hacia otro nivel de utilidad superior, pero el objetivo es identificar cómo logramos una utilidad igual o mayor a U barra con el mínimo gasto posible. Entonces podemos gastar un poquito menos, manteniendo la misma utilidad, pero cambiando la composición, y así sucesivamente, hasta obtener la utilidad de U barra con el mínimo gasto posible. Si bajamos un poquito el gasto, estamos cayendo de nivel de utilidad, ¿no? Entonces, la maximización de utilidad sujeta a una restricción de presupuesto es el problema equivalente a minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad igual a U barra. Ese es el problema dual de la utilidad. Y la cosa práctica que nosotros obtenemos de la minimización del gasto es nuestras funciones de gasto. Si nosotros planteamos formalmente el problema, entonces tenemos que minimizar el gasto sujeto a que la utilidad tiene que ser mayor o igual a U barra. Entonces lo que ustedes deberían hacer ahora es plantear el lagrangiano formalmente, hacer las derivaciones y van a encontrar lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el problema original, el problema primal, teníamos una condición de optimalidad y una restricción de presupuesto? Ahora lo que vamos a tener es una condición de optimalidad y una restricción de utilidad. La condición de optimalidad, háganlo como un buen ejercicio, es exactamente la misma, tiene que ser exactamente la misma del problema primal. La condición de optimalidad que ustedes van a obtener es que la utilidad marginal de X dividida entre la utilidad marginal de Y, la pendiente de la curva de indiferencia, tiene que ser igual a la relación de precios, que es la tangencia. Y la otra restricción es que la utilidad tiene que ser igual a U barra. Con estas dos ecuaciones, nosotros podemos derivar lo que se conoce como curvas de demanda de Hicks o a la Hicks, o Hicksianas si quiere, ¿no? Que van, ¿no?, de la mano de las curvas de demanda marshallianas, ¿no? Y eso es un ejercicio que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces aquí tenemos la condición de optimalidad, tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios, y nuestra restricción de la función de utilidad. Consumos de X e Y tienen que darnos como mínimo U barra, un nivel de utilidad determinado. Entonces de acá podemos despejar para X y para Y. Vamos a trabajar con X primero. Nuestro objetivo es entonces obtener la función de demanda hicksiana de X, es decir, la función de demanda que mantiene utilidad constante. Entonces, vamos a despejar Y de esta ecuación, y esto viene dado por 1 menos alfa entre alfa, que multiplica a Px por X entre P sub I. Si nosotros reemplazamos esto aquí, lo que nosotros obtenemos es que el nivel de utilidad U barra es igual a X alfa por Y al alfa, pero Y es esto. 1 menos alfa entre alfa por Px por X dividido entre Y. Todo a la 1 menos alfa.
Lo que vamos a hacer ahora es introducir el exponente en cada uno de los miembros de este paréntesis, y eso nos va a dar x alfa por 1 menos alfa entre alfa todo a la 1 menos alfa por px 1 menos alfa dividido entre pi 1 menos alfa por x 1 menos alfa. Despejando, vamos a tener x al alfa por x 1 menos alfa es x por px 1 menos alfa dividido entre pi 1 menos alfa por este término que es una constante. Y esto es el nivel de utilidad constante. Entonces vamos a despejar x, y lo que tenemos entonces es que x es igual a u barra dividido entre todo esto de acá, ¿no? 1 menos alfa entre alfa 1 menos alfa por px pi a la 1 menos alfa. Esta es la curva de demanda higksiana. Este es, si nosotros queremos, xh de px, pi y nivel de utilidad constante. La marshalliana es con el nivel de ingreso, la de Higgs es con la utilidad. Al final de la clase, cuando veamos gráficamente las curvas de demanda marshalliana y higksiana, esto se va a poder ver más claramente. Si nosotros seguimos con el mismo procedimiento para obtener la función de demanda higksiana para y, vamos a tener una expresión muy similar a la que obtuvimos para x. Yo les recomiendo que ustedes intenten algebraicamente obtener esta función. Ahora, tanto con la demanda de x como con la demanda de y, nosotros podemos plantear la función de gasto. Nuestra función de gasto, que vamos a llamar g, que depende de precios y de utilidad, no es otra cosa que px por x a la h, la función de demanda, por pi por y a la h. Y esto es px por xh, que viene a ser esto, u barra, y aquí tenemos que despejar esto, y vamos a hacerlo así, 1 menos alfa a la alfa menos 1 menos alfa por px menos 1 menos alfa por py, 1 menos alfa con negativo, entonces lo pasamos arriba con positivo, más, aquí sigue, pi por y, y el valor de y es u barra por alfa 1 menos alfa elevado a la menos alfa por py a la menos alfa por px a la alfa. Esta es nuestra función de gasto, que podemos simplificarla un poco más. Vamos a borrar esta parte y entonces vamos a tener que nuestra función de gasto viene dada por u, que vamos a factorizar, y dentro del corchete vamos a tener px a la 1 por px menos 1 más alfa, por lo tanto me queda px a la alfa
por PY 1 menos alfa por una constante. Más, hemos factorizado la utilidad, multiplicamos PY por PY, que acá es 1, y el otro exponente es menos alfa, por lo tanto nos queda PY a la 1 menos alfa por PX a la alfa por una constante que viene dado por este teorema. Podemos factorizar un poco más. Podemos factorizar nuestro índice de precios. Entonces nos queda U por Px a la alfa, Py 1 menos alfa por una constante que vamos a llamar K. Nuestra función de gasto entonces nos dice que para obtener un nivel de utilidad U barra tenemos que, y tomando en cuenta el índice de precios, dado por Px y Py elevados a los coeficientes de la función de utilidad, ¿no? Eso nos da el nivel de gasto necesario para obtener la utilidad U barra. ¿Encuentran algo de similitud entre la función de gasto y la función indirecta de utilidad? Si ustedes se dan cuenta, son bastante similares. Intenten plantear, antes de continuar con la grabación, con el video, intenten plantear cómo igualarían estas dos funciones. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros planteamos el problema original, lo que obteníamos era, dada una restricción de presupuesto y maximizando la función de utilidad, un punto. De este punto nosotros derivábamos la función indirecta de utilidad, que dependía de precios y de ingresos. Luego planteamos el problema dual, en el cual minimizábamos los gastos. Y entonces, de acá obteníamos una función de gastos que depende de precios y de la utilidad constante en U barra. Los dos problemas nos dan la misma y única solución, que es este punto. Entonces hay una gran similitud entre la función de gastos y la función indirecta de utilidad. Y es lo que ustedes deberían haber tratado de resolver y lo que vamos a hacer inmediatamente. Si ustedes recuerdan, la función de gasto que habíamos encontrado era la utilidad multiplicada por nuestro índice de precios, por una constante que no interesa. Ahora bien, en equilibrio, la función de gastos tiene que ser igual a los ingresos que está recibiendo el consumidor. Si no tiene estos ingresos, no puede obtener el nivel de utilidad. Y esto es igual a este nivel de utilidad, que es la función indirecta de utilidad, dado los niveles de precios y de ingresos. Y la constante. Es decir, podemos despejar, ¿no?, esto para hallar la función indirecta de utilidad. Función indirecta de utilidad, entonces, no es otra cosa que el nivel de ingreso entre nuestro índice de precios y una constante K.
Fíjense que esto es exactamente lo que obtuvimos cuando analizábamos la función indirecta de utilidad hace un momento atrás. Pueden regresar y verificar que sea exactamente lo mismo. La constante K no va a coincidir, pero están relacionadas esta constante con la constante anterior que teníamos en la función indirecta de utilidad.